del Espíritu Santo aquí en la Casa Santa Marta, hacer la venia al Santísimo Sacramento y también el saludo litúrgico al altar. Preghiamo oggi per coloro che sono senza fissa dimora. Oremos hoy por aquellos que son los sin techo, que en este momento Ci chiede di essere Dios nos pide dentro casa, y nos piden estar dentro de la casa, perché la società, gli uomini e le donne porque la sociedad, los hombres y mujeres, si accorgano di questa realtà. se den cuenta de esta realidad de los La Chiesa últimos li accolga. y que la Iglesia los acoja. Sta in attesa del Signore. Prendi forza e Espera en el coraggio. Señor y sé fuerte. Tiene saldo il Ten tuo valor cuore y esperanza en el Señor. Nel nome del Padre, del Figlio e dello En Spirito el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. sia con Amén. voi. La paz esté con ustedes. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a condannare, Tú que no ma a has venido a condenar, sino a abbi pietà di perdonar, noi. Señor, ten piedad. Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito, Tú que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Signore, che perdoni molto a chi molto ama. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Onnipotente abbia misericordia di noi. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Preghiamo. Oremos. Il tuo aiuto, Dio Onnipotente, ci renda perseveranti. Concédenos, Padre, perseverar en el cumplimiento de tu voluntad, para que en este tiempo en que vivimos, el pueblo consagrado a tu servicio crezca en número y en santidad. Por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora damos paso a la liturgia de la palabra, después de haber rezado la oración colecta. Dal libro dei Numeri. In quei giorni gli israeliti si mossero dal monte Or Lectura del libro de los Números. Los israelitas partieron del monte Or por el camino del Mar Rojo para bordear el territorio de Edom. Pero en el camino, el pueblo perdió la paciencia y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hicieron salir de Egipto para hacernos morir en el desierto? Aquí no hay ni pan ni agua, y ya estamos hartos de esta comida miserable. Entonces el Señor envió contra el pueblo unas serpientes abrasadoras que mordieron a la gente, y así murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Intercede delante del Señor que aleje de nosotros esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo: fabrica una serpiente abrasadora y colócala sobre un mástil, y todo el que haya sido mordido al mirarla quedará sanado. Moisés hizo una serpiente de bronce y lo puso sobre un mástil. Y cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba hacia la serpiente de bronce y quedaba sano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Signore, ascolta la mia preghiera. Señor, escucha mi oración.
Signore, ascolta la mia preghiera. A te giunga il mio grido di aiuto. Señor, escucha mi oración y llega a ti mi clamor. No me ocultes tu rostro en el momento del peligro. Inclina hacia mí tu oído. Respóndeme pronto cuando te invoco. Señor, escucha mi oración. Le genti temeranno il nome del Signore. Las naciones temerán tu nombre, Señor, y los reyes de la tierra se rendirán ante tu gloria. Cuando el Señor reedifique a Sión y aparezca glorioso en medio de ella, cuando acepte la oración del desvalido y no desprecie su plegaria. Señor, escucha mi oración. Questo si scriva per la generazione futura. Que esto escrito para el tiempo futuro y un pueblo renovado alabe al Señor, porque Él se inclinó desde su alto santuario y miró a la tierra desde el cielo, para escuchar el lamento de los cautivos y librar a los condenados a muerte. Señor, escucha mi oración. Il seme è la parola di Dio. Il seminatore è La Cristo. semilla es la palabra de Dios, el sembrador es Cristo, el que lo encuentra permanece para siempre. Después de haber escuchado la aclamación del Evangelio, nos disponemos a escuchar la palabra del Señor. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Dal Vangelo secondo Giovanni. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. In quel tempo Gesù disse ai farisei: Io vado e voi mi cercherete. Jesús dijo a los fariseos: Yo me voy y ustedes me buscarán y morirán en su pecado. Voi non potete venire. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y los judíos entonces se preguntaban: Dal momento che ¿pensará dice, matarse para "Dove decir, vado io, a donde yo voy, non potete ustedes no pueden ir? venire"? E diceva loro: Voi siete di qua giù, Jesús continuó: io sono di Ustedes qua son de aquí abajo, Voi siete di yo questo soy de lo mondo, alto. io non Ustedes sono son di de questo este mundo, yo no soy Vi ho de detto este che mundo. morirete nei vostri Por eso peccati. les he dicho, ustedes morirán en sus Non pecados, credete che io porque sono, si no creen que yo soy, morirete nei morirán vostri en peccati. sus pecados. Gli dissero allora: Tu chi sei? Los Jesús judíos le dice preguntaron: ¿Quién eres tú? Proprio ciò che Jesús io les contestó: Esto es precisamente lo que les estoy diciendo desde el dico, e da comienzo. giudicare. De ustedes tengo mucho Ma que colui decir, mi ha mandato mucho è que juzgar, veritiero. pero aquel que me envió Le es cose veraz, che ho udito y lo da que lui, aprendí de le él dico al es lo mondo. que digo al mundo. Non capirono che egli parlava loro Ellos del no Padre. comprendieron que Jesús se refería al Padre. Disse allora Después les dijo: Gesù, quando avrete innalzato Cuando il ustedes Figlio hayan dell'uomo, levantado en alto al allora Hijo del Hombre, conoscerete che io sono, entonces sabrán e che que non yo faccio soy nulla da y me que no hago stesso, nada por mí mismo, ma parlo sino come il Padre que digo lo que mi el ha Padre insegnato. me enseñó. Colui che mi ha mandato è con me, El que me envió está conmigo non mi lascia y no solo, me ha dejado solo, perché faccio porque yo sempre le cose hago siempre che lo gli que sono le gradite. agrada. A queste sue parole Mientras hablaba así, molti muchos credettero creyeron in lui. en él. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de haber escuchado el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo del 21 al 30, escuchemos al Papa Francisco. Il serpente certamente non è un animale simpatico, La serpiente seguramente no es un animal simpático, sempre è associato siempre está asociado al mal. anche nella rivelazione. Il serpente è proprio Incluso en la revelación, la serpiente es precisamente el animal que usa el diablo per indurre al peccato.
para inducir al pecado. En Apocalipsis lo si chiama al diavolo il serpente antico. En el Apocalipsis se llama al diablo la serpiente antigua, porque desde el inicio muerde, Distrugge, destruye, uccide. mata. Da questo non può uscire. De esto no puede Uscire salir. come Y si quiere salir uno che propone cose como belle, queste uno sono fantasie. que propone cosas bonitas, Noi le crediamo, estas son così fantasías. pecchiamo. Y nosotros le creemos y así Questo che è pecamos. successo al popolo Y di es esto lo Israele. que ha sucedido al pueblo de Non Israel. sopportò il viaggio, No soportó el viaje, era stanco. E il popolo disse estaba contro cansado Dio, contro Mosè. y el pueblo habló contra Dios y contra Moisés. La stessa musica, no? Perché ci avete fatto salire Siempre se da repite la Egitto? misma música. Per ¿Por farci qué morire nos in hicieron questo salir de deserto? Egipto para hacernos morir en este Perché non c'è desierto? né pane, né Aquí acqua. no hay pan Siamo ni agua nauseati y estamos di questo hartos cibo de esta così comida leggero, di miserable. El maná. L'immaginazione, l'abbiamo letto giorni scorsi, Si recuerdan, lo habíamos leído en los días pasados, esta salida de Egipto. ma lì stavamo bene, mangiavamo bene. Ahí estábamos bien, comíamos bien. E anche sembra che il Signore non sopportò il popolo a questo momento. Parece que el Señor no soportó al pueblo en ese momento y se enojó. L'ira di Dio, no? La ira de Dios se hace presente a veces. E allora il Signore mandò fra il popolo serpenti brucianti. Entonces el Señor envió sobre el pueblo serpientes abrasadoras Moriva. que mordía a la gente y la gente moría. Un gran numero di israeliti morì. Y un gran número de israelitas In quel momento murieron. il serpente è sempre l'immagine del male, no? En ese momento la serpiente, siempre la imagen del mal. El pueblo vio en la serpiente Il peccato. el pecado. Vede nel serpente quello che ha fatto il male. Ve en la serpiente lo que ha hecho el mal. Mosè disse abbiamo peccato. Y van donde Moisés y le dicen, Abbiamo hemos parlato pecado, contro il porque Signore. hemos hablado contra el Señor y contra ti. Supplica il Signore che allontani Intercede ante el il Señor serpente. para que aleje de nosotros esas serpientes. Pentisce. Se arrepiente. Questa è la storia nel deserto. Esta es la historia en el desierto. Il Signore disse a Mosè, Moisés "Fatti oró un por el serpente pueblo y el Señor le dijo a Moisés, sopra un haz una serpiente y colócala sobre un mástil, en un Chiunque palo, sarà stato morso lo guarderà y todo el que haya e sido mordido al mirarla quedará sanado. A me viene da pensare, ma questo non è un'idolatria? A mí me viene de pensar de que esto no es una idolatría. C'è il serpente lì, un idolo. Está ahí la che mi dà serpiente, salute. un ídolo que me da la salud. Non si capisce. No se entiende. Logicamente non si capisce. Lógicamente no Questa se è una entiende, profezia. porque esto es una profecía. Questo è un annuncio Este es un di anuncio quello che accadrà. de lo que Che abbiamo va a venir sentito y que anche hemos come profezia escuchado divina como profecía nel Vangelo. en el Evangelio. Quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, Cuando ustedes hayan levantado en alto al Hijo del Hombre, entonces che non sabrán faccio nulla que yo da me soy stesso. y que no hago nada por mí mismo. Gesù innalzato Jesús sulla croce. elevado sobre la cruz. Mosè fa un serpente e l'inalza. Gesù sarà innalzato. Moisés hace una serpiente y lo eleva, y Jesús será elevado como la serpiente para dar la salvación. Il nocciolo della profezia è proprio che Gesù si è fatto peccato. El núcleo de la profecía es precisamente Non ha que peccato, Jesús se ha si hecho fatto pecado. No ha pecado, se ha Dice hecho San pecado. Pietro, nella sua lettera, portò i nostri peccati su En di cambio, sé. dice San Pedro en su carta, llevó nuestros pecados sobre Quando sí. noi guardiamo il crocifisso, Cuando nosotros miramos
el crucifijo, Pensiamo, Signore, che soffre, tutto quello è bello. pensamos en el Señor que sufre y todo esto es bello, Prima di arrivare pero nos detenemos antes de llegar al centro di quella verità. de esa verdad. In questo momento tu sembri il più grande peccatore. En este momento tú pareces que eres el más grande pecador. No, se hizo pecado, Ha preso su di sé ha tomado sobre sí i nostri peccati. todos nuestros Si è pecados, annientato se fino adesso. aniquiló La fino a croce eso. È vero, è un supplizio. La C'è cruz es vendetta verdad, es un dei suplicio, dottori della legge, di la quello che non lo volevano. venganza de los doctores de la ley, de los que no quería. Todo esto es verdad, pero la verdad che viene da Dio que è viene de Lui Dios è venuto al es mondo que Él al mundo prendere i nostri para peccati tomar di sé, nuestros pecados sobre al sí, punto di farsi peccare. hasta el punto de hacerse pecado, Tutto peccato. todo pecado. I nostri peccati sono lì. Nuestros pecados están ahí. Dobbiamo abituarci a guardare il crocifisso Tenemos que acostumbrarnos questa luce a mirar al crucificado bajo esta luz verdadera, esta luz della redenzione. de la redención. Gesù fatto peccato, vediamo En la Jesús sconfitta hecho pecado, vemos totale di Cristo. la derrota total de Cristo. Non fa finta di morire, No finge non morir, fa finta di non soffrire, no finge sufrir, solo abbandonato. solo abandonado. Perché mi hai abbandonato? Padre, ¿por qué me has abandonado? Un serpente. Una serpiente. Io sono alzato come un serpente. Yo soy elevado como una serpiente, Quello che è tutto peccato. como todo lo que era pecado. Non è facile capire questo e se pensiamo No es fácil entender esto. Si pensamos, no a llegaremos una conclusione, a una conclusión. soltanto contemplare, Solamente contemplar, orar e ringraziare. y agradecer. Con esta invitación de ver con una nueva perspectiva a Cristo crucificado, damos paso a la liturgia eucarística, a Él que se hizo pecado, que tomó nuestros pecados sobre sí. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, perché il mio Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. accogli, Signore, questa vittima di Te riconciliazione. ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación para que mediante tu misericordia perdones nuestras faltas y dirijas nuestros corazones vacilantes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Diamo grazie al Signore nostro Demos gracias al Señor nuestro Dios. Dio.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Con il digiuno quaresimale tu vinci le nostre passioni. Porque en la pasión salvadora de tu Hijo el universo aprende a proclamar tu grandeza y por la fuerza inefable de la cruz se hace patente el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo: che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, Santo il Signor, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó el pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria mia. Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Ti preghiamo per la comunione al corpo. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per Cristo, con Cristo y Cristo. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: che sei nel cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Signore Jesucristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la Señor pace, Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, e dona y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. tu che vivi e regni, Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Signore sia sempre con voi. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cambiatevi il segno di pace. Intercambien ahora un signo de paz. Qui tollis peccata ubi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata ubi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata ubi, dona nobis pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Mientras el Papa Francisco comulga con el cuerpo y la sangre de Cristo, la liturgia hoy nos presenta la antífona a la comunión tomada del Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 32. Dice el Señor: cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Le persone che non possono comunicarsi
Las personas que no pueden comulgar adesso la comunione pueden hacer ahora la comunión espiritual. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Creo, Jesús Sacramento mío, que estás dell'altare. realmente presente Ti amo en el sopra Santísimo ogni cosa Sacramento e del altar. desidero nell'anima mia. Te amo sobre Io todas non las posso cosas y riceverti deseo recibirte sacramentalmente, en mi vieni alma, almeno spiritualmente nel mio cuore. pero ahora no puedo recibirte sacramentado. Come già Ven venuto, al menos io ti espiritualmente a mi corazón. abbraccio e tutto mi unisco a te. Como si ya te hubiese Non recibido, permettere te che abrazo mi abbia mai y a me uno separare da te. todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Recordamos siempre esta invitación del Papa Francisco de rezar y pedir que Jesús venga espiritualmente a nuestro corazón en este tiempo en el cual las celebraciones eucarísticas comunitarias no son posibles debido a las medidas restrictivas dadas por los gobiernos, por los estados, para poder evitar la propagación del coronavirus. En este tiempo pedimos al Señor que venga a nuestros corazones. Y como el Santo Padre dijo en la homilía, miremos a ese Cristo crucificado desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la profecía del libro de los Números que hemos escuchado en la primera lectura, en el cual Moisés, para salvar al pueblo que había sido mordido por una serpiente, hizo una serpiente de bronce, y todo el que miraba esa serpiente de bronce quedaba sanado. Y el Papa Francisco se ha preguntado, pareciera que esto fuera una idolatría, pero no es así. Eso estaba en función de este Cristo crucificado, que tomó sobre sí nuestros pecados, se hizo pecado y ahora se quedó en medio de nosotros, con la Eucaristía. Dediquemos estos momentos de oración personal, de reflexión interior, con la presencia de Cristo en el Da adesso incomincia Hay gente que a ahora pensare comienza a pensar dopo en la después, el después de la pandemia, problemi en todos los problemas che arriveranno, que llegarán, problemi di povertà, di lavoro, problemas di de fame. pobreza, de trabajo, de hambre. Preghiamo per tutta la gente Recemos por toda la gente que che aiuta ayuda oggi, hoy día, ma pensa anche nel domani pero piensa también en el mañana per aiutarci a tutti. para ayudarnos a todos nosotros. Abbi pietà di me, Signore, perché Ten sono piedad de mí, Señor, porque estoy angustiado. dalla mano dei miei nemici. Líbrame del poder de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. Signore, che io non resti confuso. Señor, que no me avergüence de haberte invocado. Nel nome del Padre, del En Figlio el e nombre dello del Spirito Padre y del Santo. Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Grazie del Signore nostro La gracia de Gesù nuestro Señor Jesucristo, l'amore di Dio Padre, el amor del la Padre comunione dello Spirito y la Santo comunión del sia con Espíritu tutti Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. fratelli, per celebrare Hermanos, para degnamente celebrar i santi dignamente misteri, estos sagrados misterios, riconosciamo i nostri peccati. reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a condannare, Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. visto che fai festa Tú que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Signore, che perdoni Tú molto, que perdonas mucho a quien mucho ama, abbi pietà di noi. Señor, ten piedad. Dio onnipotente, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdoni i nostri perdone peccati, nuestros ci pecados y conduca alla nos vita lleve a la vida eterna. Amén.
Preghiamo. Oremos. Perdona, Señor, i nostri Perdona peccati, las culpas de tu pueblo, con la tua Señor, misericordia, para que tu amor nos libre spezza le catene del che pecado ci tengono que hemos prigionieri contraído a causa por del nuestra nostro colpo. debilidad, E guidaci alla libertà che Cristo y ci ha guíanos conquistato. a la libertad que Jesús Cristo nos ha alcanzado. El que vive y reina Vive e regna con te contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios per i secoli. por los siglos de los siglos. Amén. Dal libro del profeta Geremia. Del libro del profeta Jeremías. Sentivo la calunnia di Dijo el molti, profeta Jeremías, terrore all'intorno, oía el rumor de la gente, denunciatelo. terror por todas Sì, lo partes, denunceremo. denúncienlo. Tutti i miei Sí, amici lo aspettavano denunciaremos. la mia caduta. Hasta mis amigos más Forse si íntimos lascerà trarre acechaban mi l'inganno. caída. Così noi Tal vez se lo pueda prevarremo su di seducir, lui. prevaleceremos Ci sobre prenderemo él la nostra y nos vendetta. tomaremos nuestra venganza. Ma il Signore è al mio fianco come un Pero el prode Señor valoroso. está conmigo Per como questo un i miei guerrero persecutori temible. vacilleranno Por eso mis e non perseguidores potranno tropezarán prevalere. y no podrán prevalecer. Arrossiranno, Se perché non avranno avergonzarán de su successo. fracaso. Sarà una vergogna eterna e Será una incancellabile. vergüenza eterna, inolvidable. Signore degli eserciti, che provi il Señor de giusto, los ejércitos, che vedi il que cuore e la examinas al mente, justo, que ves possa las io entrañas vedere y la el tua corazón, vendetta su di loro, que yo vea tu venganza poiché sobre a te ellos, ho porque a affidato la ti mia he causa. encomendado mi causa. Cantate inni al Signore, Canten al Señor, lodate alaben il al Señor, perché ha liberato la porque vita Él del libró la povero vida del dalle mani indigente dei malfattori. del poder de los malhechores. Parola di Dio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nell'angoscia ti invoco, Invoqué salvami, al Señor Signore. y Él me escuchó. Ti amo, Signore, Yo te mia amo, forza. Señor, mi fuerza, Signore, mia Señor, roccia, mi mia roca, fortezza, mi mio fortaleza liberatore. y mi libertador. Invoqué al Señor y Él me escuchó. Mio Dio, Mi Dios, nube in el cui mi peñasco en que me rifugio, refugio, mio mi escudo, mia potente mi salvezza fuerza e mio salvadora, baluardo. mi baluarte. Invoco il Signore, Invoqué al degno di Señor, lode, que es digno de e sarò alabanza, y salvato quedé a dai miei salvo de mis nemici. enemigos. Invoqué al Señor y Él me escuchó. Mi circondavano flutti di morte. Las mi olas de la travolgevano muerte me envolvieron, torrenti infernali. me aterraron los Già torrentes mi devastadores, avvolgevano i lacci me acercaron degli los inferi. lazos del Già mi abismo, stringevano las redes de la agguati muerte mortali. llegaron hasta mí. Invoqué al Señor y Él me escuchó. Nell'angoscia invocai Pero en il mi Signore. angustia invoqué al Señor, Nell'angoscia gridai grité al mio a mi Dio. Dios pidiendo Dal suo auxilio, tempio ascoltò y la Él mia voce. escuchó mi voz A desde lui, su ai templo, suoi orecchi, me gritó, giunse il mi mio grito grido. llegó hasta sus oídos. Invoqué al Señor y Él me escuchó. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. Tus palabras, Tú Señor, hay son parole di espíritu vita y vida. eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. Il Signore sia El con Señor voi. esté con ustedes y con tu Dal espíritu. Vangelo secondo Del Giovanni. Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. In quel tempo i giudei raccolsero delle En pietre. aquel tiempo los per judíos lapidare Gesù. tomaron piedras para apedrear a Gesù disse Jesús. loro, Entonces Jesús "Vi ho dijo, fatto vedere molte opere buone les hice ver muchas da obras parte del buenas Padre. que vienen del Padre. Per quale di esse ¿Por cuál de volete ellas lapidarmi?" me quieren apedrear? Gli risposero i giudei, Los judíos le "Non ti respondieron, lapidiamo per un'opera no buona, queremos apedrearte ma por per una ninguna bestemmia, obra buena, sino perché porque tu, blasfemas, che sei uomo, ya que, ti fai siendo Dio." hombre, te haces Dios. Disse loro Gesù, Jesús les "Non è respondió, forse scritto ¿no nella está vostra legge? acaso escrito en la Io ho ley de detto, ustedes? voi siete Yo dei. dije, ¿ustedes son Ora, dioses? Se essa ha chiamato dei Ahora,
Si la ley llama dioses a los que Dios dirigió su palabra, y la escritura no puede ser anulada, como dicen, tú blasfemas a quien el Padre santificó y envió al mundo, porque dijo, yo soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, crean en las obras, aunque no me crean a mí. Así reconocerán y sabrán que el Padre está en mí y yo en el Padre. Ellos intentaron nuevamente detenerlo, pero él se les escapó de las manos. Jesús volvió a ir al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan Bautista había bautizado, y se quedó allí. Muchos fueron a verlo y la gente decía, Juan no ha hecho ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de este hombre era verdad. Y en ese lugar muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Este viernes de pasión, la Iglesia recuerda los dolores de María, la dolorosa. Desde hace siglos que viene esta veneración del pueblo de Dios. Se han escrito himnos en honor de la dolorosa. Estaba al pie de la cruz y la contemplan ahí sufriente. La pietà cristiana La piedad cristiana ha raccolto i dolori della Madonna, ha acogido los dolores i 7 dolori. de la Virgen en estos 7 dolores. Il primo, El primero, appena 40 giorni dopo la nascita di Gesù, apenas 40 días después del la nacimiento de profezia di Jesús, Simeone, la profecía de Simeón, parla di una spada que habla attraversa il cuore. de una espada que atravesará su corazón. Secondo dolore, El segundo dolor la fuga in Egitto, se piensa en la fuga a salvare Egipto la vita del figlio. para salvar la vida del hijo. Terzo dolore, El tercer quei 3 dolor, giorni di angoscia, aquellos 3 días de angustia quando il ragazzo è rimasto nel tempio. cuando el joven se quedó en el templo. Quarto dolore, El quando cuarto dolor, la Madonna cuando Nuestra Señora si incontra con Gesù se encuentra con Jesús sulla via al Calvario. en el camino del Calvario. Quinto dolore della El Madonna, quinto dolor de la Virgen la morte di Gesù. es la muerte de Jesús. Ver al hijo ahí, crucificado y desnudo, que muere. Sesto dolore, El sexto dolor, la discesa di Gesù dalla croce, morto, cuando bajan a Jesús de la cruz, muerto, y ella lo toma en sus manos, lo aveva preso in mano, como lo había tomado entre sus manos, nelle sue mani più di 30 anni. como lo había tomado entre sus manos más de 30 años en Betlén. Settimo dolore, la El sepoltura. séptimo dolor es la sepultura de Così la Jesús. pietà cristiana Y así la piedad cristiana recorre questa strada della recorre Madonna este camino de la che Virgen accompagna Gesù. que acompaña a Jesús. A me fa bene, A mí me hace bien in tarda serata, quando prego en las l'Angelus, tardes, cuando rezo el pregare Ángelus, questi 7 dolori. rezar estos 7 dolores Foto della madre della Chiesa, come la madre para ver della cómo la Chiesa Madre de la con tanto Iglesia, dolore ci ha partorito con a tutti noi. tanto dolor, nos ha
parido también a nosotros. La Madonna La Virgen mai ha chiesto qualcosa per sé. nunca mai. pidió algo para sí, nunca. Sì, per le altre. Sí, para pensiamo los a Cana, otros. no? Pensemos en Caná, Quando va a parlare con Gesù. cuando va a hablar con Jesús. Mai ha detto io sono una madre. Jamás dijo, Guardate, yo soy la mamá, mírenme, sarò la regina madre. Mai. seré la reina madre. Nunca dijo esto. Non chiese qualcosa importante per lei No pidió nada importante para ella nel collegio apostolico. en el colegio apostólico. Soltanto accetta di essere madre. Solamente aceptó el ser madre. Accompagnò a Gesù come discepolo. Acompañó a Jesús como discípula, Il Vangelo fa vedere che porque el Evangelio hace ver que seguía a Jesús. con le amiche, Con las amigas, pie donne, seguiva. mujeres piadosas, seguía a Jesús, escuchaba a Jesús. Una volta qualcuno l'ha Una vez, riconosciuta. alguno la reconoció y dijo, ahí está tu madre, está acá. Seguiva Gesù. Seguía a Jesús. Fino al Calvario, Y hasta el Calvario, in piede. allí de pie. La gente sicuramente diceva, ma La povera donna. gente seguramente decía, pobre mujer, ¿cómo sufrirá? I cattivi sicuramente. Y los malvados seguramente decían, también ella tiene culpa, porque si lo hubiese educado bien, Non sarebbe este finito così. no habría terminado así. Era lì, col figlio. Pero estaba ahí, con el hijo, L'azione del figlio. junto a su hijo. Onorare la Madonna Honrar a la Virgen, e dire questa è mia madre, es decir, ella es mi madre, perché è la mia madre. porque ella es madre. Questo è il titolo che ha ricevuto. Este es el título que ha recibido de Jesús, precisamente allí, en el momento de la cruz. I tuoi figli, tu sei madre. Ahí están tus hijos. Tú eres madre. No la hizo primera ministra, no les dio títulos de funcionalidad, sino de madre. Y después, en los actos de los apóstoles, la hace ver como madre de los apóstoles en oración. La Virgen no ha querido quitarle a Jesús ningún título. Ha ricevuto il dono di essere madre Ha di Lui, recibido el don de ser madre de di Él accompagnare noi come madre, y de acompañarnos a nosotros, de ser nuestra madre. Non ha chiesto per lei No ha pedido para ella essere una quasi redentrice, ser una casi redentora una corredentrice. o una corredentora. Il Redentore è uno solo. No, el Redentor es uno solo. Questo titolo non si interrompe, Y este título no se puede soltanto redoblar, discepolo. solo discípula y madre. E così come madre noi dobbiamo Y así pensarla, como dobbiamo madre cercarla, tenemos que dobbiamo pensarla, pregarla. debemos buscarla, debemos rezarle a ella. È la madre, Es la madre, nella Chiesa madre. en la iglesia madre. Nella maternalità della Madonna vediamo la maternità della Chiesa. En la maternidad de la Virgen vemos la maternidad de la iglesia, que recibe a todos, Buoni e cattivi. buenos y malos, a todos. Oggi ci farà bene Hoy nos hará bien fermarci un po'. detenernos un poco y pensar Al dolore e ai dolori. a los dolores y al dolor de la Virgen, que es nuestra Madre, Come li ha portati? y cómo los ha llevado, Li ha portati bene. porque los ha llevado bien, con fuerza, Pianto. con llanto. Non era un pianto finto, No era un llanto falso, proprio il cuore distrutto. era dal dolore. justo el dolor de su corazón destruido por el dolor. Nos hará bien detenernos un poco Dire alla Madonna y grazie decirle a la Virgen, gracias per aver accettato di essere madre, por haber quando aceptado l'angelo te l'ha detto, de ser madre cuando el ángel te lo dijo, per aver accettato Gracias di essere madre, por haber quando aceptado Gesù ti ha
ser madre cuando Jesús te lo ha dicho. Y ahora sobre el altar se presentan las ofrendas de pan y vino, que se convertirán en el cuerpo y la sangre de Cristo. El sacrificio perfecto ofrecido al Padre. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda la Santa Iglesia. Dios de misericordia, concédenos acercarnos dignamente a tu altar y por nuestra constante participación en este sacrificio nos alcance la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, por la pasión salvadora de tu Hijo, la humanidad entera fue capaz de glorificarte, porque en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder de Cristo crucificado. Por este misterio de salvación, todos los ángeles y los arcángeles y los santos cantan a ti un himno de gloria que cantamos exultantes. Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Egli, offrendosi liberamente Él mismo, alla sua passione, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo,
offerto in sacrificio per voi. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mires a nuestros pecados,
sino a la fe de tu Iglesia, y concédele la paz y la unidad conforme a tu palabra. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien un saludo de paz. Che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Beati invitati alla cena del Signore. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tras haber ofrecido el pan y el vino, que por las palabras de la consagración se han convertido en el cuerpo y la sangre de Cristo, el sacrificio de la cruz se ha renovado. Sobre el altar se ha hecho presente una vez más ese único sacrificio. Y entramos en comunión con Él cuando el Papa comulga con el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y los que estamos en nuestros hogares, estamos invitados a hacerlo bajo estas circunstancias extraordinarias de modo espiritual. Le persone che non possono comunicarsi Las personas que no pueden comulgar, hanno adesso la comunione hagan ahora spirituale. la comunión espiritual. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento Creo, dell'altare. Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si